La mansión de los Riddle. Los aldeanos de pequeño Hangleton seguían llamándola la mansión de los Riddle, aunque hacía ya muchos años que los Riddle no vivían en ella. Erigida sobre una colina que dominaba la calle, tenía cegadas con tablas algunas ventanas. Al tejado le faltaban tejas y la hiedra se extendía a sus anchos por la fachada. En otro tiempo había sido una mansión hermosa y sin duda el edificio más señorial y de mayor tamaño en un radio de varios kilómetros. Pero ahora estaba abandonada y ruidosa, y nadie vivía en ella. En pequeño Hangleton todos coincidían en que la vieja mansión era siniestra. Medio siglo antes había ocurrido en ella algo extraño y horrible, algo de lo que todavía hablaban los habitantes de la aldea cuando los temas para chusmear se agotaban. Habían relatado tantas veces la historia y le habían añadido tantos detalles que nadie estaba ya muy seguro de cuál era la verdad. Todas las versiones, no obstante, comenzaban en el mismo punto. 50 años antes, en el amanecer de una soleada mañana de verano, cuando la mansión de los Riddle aún conservaba su imponente apariencia, la sirvienta había entrado a la sala y había encontrado muertos a los 3 Riddle. La mujer había bajado corriendo y gritando por la colina hasta llegar a la aldea, despertando a todos los que pudo. Están allí tirados, con los ojos muy abiertos, están fríos como el hielo, y visten todavía la ropa de la cena. Llamaron a la policía y toda la aldea se convirtió en un hervidero de curiosidad, de espanto y de emoción mal disimulada. Nadie hizo el menor esfuerzo en fingir que le apenaba la muerte de los Riddle, porque nadie los quería. El señor y la señora Riddle eran ricos, snobs y groseros, aunque no tanto como Tom, su hijo ya crecido. Los aldeanos se preguntaban por la identidad del asesino, porque era evidente que 3 personas que gozaban aparentemente de buena salud no se mueren todas la misma noche y de muerte natural. El ahorcado, que era como se llamaba el bar de la aldea, ganó mucho aquella noche, ya que todo el mundo acudió para comentar el triple asesinato. Para ello habían dejado el calor de sus hogares, pero se vieron recompensados con la llegada de la cocinera de los Riddle, que entró en el bar con un golpe de efecto y anunció a la concurrencia repentinamente callada que acababa de arrestar a un hombre llamado Frank Bryce. «¡Frank!», gritaron algunos. «¡No puede ser!». Frank Bryce era el jardinero de los Riddle y vivía solo en una humilde casita, en la finca de sus amos. Había regresado de la guerra con la pierna rígida y una clara aversión a las multitudes y a los ruidos fuertes. Desde entonces trabajaba para los Riddle. Varios de los presentes se apresuraron a pedir una bebida para la cocinera y todos se dispusieron a escuchar los detalles. «Siempre me pareció un tipo raro», explicó la mujer de los lugareños, que la escuchaban expectantes, después de beber la 4ª copa de Jerez. «Es muy huraño. Debo de haberlo invitado 100 veces a tomar un trago, pero no le gusta el trato con la gente». «Bueno», dijo una aldeana que estaba junto a la barra, «el pobre Frank lo pasó mal en la guerra, le gusta la tranquilidad. Eso no es motivo para...». «¿Y quién aparte de él disponía de llave de la puerta de atrás?», le interrumpió la cocinera levantando la voz. «Siempre ha habido un duplicado de la llave colgada en la casita del jardinero que yo recuerde, y anoche nadie forzó la puerta. No hay ninguna ventana rota. Frank no tuvo más que subir hasta la mansión mientras todos dormíamos». Los aldeanos intercambiaron miradas sombrías. «Siempre pensé que había algo desagradable en él». «Desde luego», dijo gruñendo un hombre sentado en la barra. «En mi opinión, la guerra lo convirtió en un tipo raro», añadió el dueño del bar. «Te dije que no me gustaría tener a Frank de enemigo. ¿No es cierto, Dot?», apuntó nerviosa una mujer desde el rincón. «Horroroso carácter», corroboró Dot, moviendo con brío la cabeza de arriba abajo. «Recuerdo cuando era un niño, a la mañana siguiente, en pequeño Hangleton. A nadie le cabía ninguna duda de que Frank había matado a los Riddle, pero en la vecina ciudad de Gran Hangleton, en la oscura y sórdida comisaría, Frank repetía tercamente una y otra vez que era inocente y que la única persona a la que había visto cerca de la mansión el día de la muerte de los Riddle había sido un adolescente, un forastero de piel clara y pelo oscuro. Nadie más en la aldea había visto a ese muchacho, y la policía estaba convencida de que eran invenciones de Frank.
Entonces, cuando las cosas se estaban poniendo muy difíciles para él, llegó el informe forense y todo cambió. La policía no había leído nunca un informe tan extraño. Un equipo de doctores había examinado los cuerpos y llegado a la conclusión de que ninguno de los Riddle fue envenenado, ahogado, estrangulado, apuñalado ni herido con arma de fuego y, por lo que ellos podían ver, ni siquiera habían sufrido daño alguno. De hecho, proseguía el informe con manifiesta perplejidad. Los 3 Riddle parecían hallarse en perfecto estado de salud si no fuera por el hecho de que estaban muertos. Decididos a encontrar en los cadáveres alguna normalidad, los doctores notaron que los Riddle tenían una expresión de terror en la cara, pero como dijeron los frustrados policías, ¿quiénes habían oído alguna vez que se pudiera aterrorizar a 3 personas hasta matarlas? Como no existía la más mínima prueba de que los Riddle hubieran sido asesinados, la policía no tuvo más remedio que dejar libre a Frank. Se aferró a los Riddle en el cementerio de Pequeño Hangleton y, durante una temporada, sus tumbas siguieron siendo objeto de curiosidad. Para sorpresa de todos, y en medio de un ambiente de desconfianza, Frank Bryce volvió a su casita en la mansión. «Para mí él fue el que los mató, y me da igual lo que diga la policía», sentenció Dot en el ahorcado. «Y sabiendo que sabemos que fue él, si tuviera un poco de vergüenza, se iría de aquí». Pero Frank no se fue. Se quedó cuidando el jardín para la familia que habitó a continuación en la mansión de los Riddle, y luego para los siguientes dueños, porque nadie permaneció mucho tiempo allí. Quizá fuera en parte a causa de Frank, ya que cada nuevo propietario aseguró que se percibía algo horrendo en aquel lugar, el cual, al quedar deshabitado, fue cayendo en el abandono. El hombre adinerado que en aquellos días poseía la mansión de los Riddle no vivía en ella ni le daba uso alguno. En el pueblo se comentaba que le había adquirido por motivos fiscales, aunque nadie sabía muy bien cuáles podían ser esos motivos. Sin embargo, este hombre adinerado continuó pagando a Frank para que se encargara del jardín. A punto de cumplir los 77 años, Frank estaba bastante sordo y su pierna rígida se había vuelto más rígida que nunca. Pero, cuando hacía buen tiempo, todavía se lo veía entre los macizos de flores, haciendo un poco de esto y un poco de aquello, si bien la mala hierba le iba ganando la partida. Pero la mala hierba no era lo único contra lo que tenía que bregar Frank. Los niños de la aldea tenían la costumbre de tirar piedras a las ventanas de la mansión de los Riddle y pasaban con las bicicletas por encima del pasto que con tanto esfuerzo Frank mantenía en buen estado. En 1 o 2 ocasiones habían entrado en la casa a raíz de una apuesta. Sabían que el viejo jardinero profesaba veneración a la casa y a la finca, y les divertía verlo por el jardín cojeando, blandiendo su bastón y gritándoles con su ronca voz. Frank, por su parte, pensaba que los niños querían castigarlo porque, como sus padres y abuelos, creían que era un asesino. Así que cuando se despertó una noche de agosto y vio algo raro arriba en la vieja casa, dio por supuesto que los niños habían ido un poco más lejos que otras veces en su intento de mortificarlo. Lo que lo despertó fue su pierna enferma, que en su vejez le dolía más que nunca. Se levantó y bajó cojeando por la escalera hasta la cocina, con la idea de rellenar la bolsa de agua caliente para aliviar la rigidez de la rodilla. De pie ante la pileta, mientras llenaba de agua la pava, levantó la vista hacia la mansión de los Riddle y vio en las ventanas superiores. Frank entendió de inmediato lo que sucedía. Los niños habían vuelto a entrar en la mansión de los Riddle y, a juzgar por el titileo de la luz, habían encendido fuego. Frank no tenía teléfono y de todas maneras desconfiaba de la policía desde que lo habían llevado para interrogarlo por la muerte de los Riddle, así que dejó la pava y volvió a subir la escalera tan rápido como le permitía la pierna enferma. Regresó completamente vestido a la cocina y tomó una llave vieja y herrumbrosa del gancho junto a la entrada. Agarró su bastón, que estaba apoyado contra la pared, y salió de la casita en medio de la noche. La puerta principal de la mansión de los Riddle no mostraba signo alguno de haber sido forzada ni tampoco ninguna de las ventanas. Frank
fue cojeando hacia la parte de atrás de la casa, hasta llegar a una entrada casi completamente cubierta por la hierba. Sacó la vieja llave, la introdujo en la cerradura y abrió la puerta sigilosamente. Penetró en la cavernosa cocina, a pesar de que hacía años que Frank no pisaba la cocina y de que la oscuridad era casi total. Recordaba dónde se hallaba la puerta que daba al vestíbulo y se abrió camino hacia ella a tientas. Mientras percibía el olor a decrepitud y aguzaba el oído para captar cualquier sonido de pasos o de voces que vinieran de arriba. Llegó al vestíbulo, un poco más iluminado, gracias a las amplias ventanas divididas por parteluces que flanqueaban la puerta principal, y comenzó a subir por la escalera, dando gracias a la espesa capa de polvo que cubría los escalones porque amortiguaba el ruido de los pies y del bastón. En el rellano, Frank giró a la derecha y vio de inmediato dónde se hallaban los intrusos. Al final del pasillo había una puerta entornada y una luz titilante brillaba a través del resquicio, proyectando sobre el negro suelo una línea dorada. Frank se fue acercando pegado a la pared, con el bastón firmemente asido. Cuando se hallaba a 1 metro de la entrada, distinguió una estrecha franja de la habitación que había al otro lado. Pudo ver entonces que estaba encendido el fuego en la chimenea, cosa que lo sorprendió. Se quedó inmóvil y escuchó con toda atención, porque del interior de la habitación llegaba la voz de un hombre que parecía tímido y acobardado. «Queda un poco más en la botella, señor, si sigue hambriento». «Luego», dijo una segunda voz. También esta era de hombre, pero extrañamente aguda y tan fría como una repentina ráfaga de viento helado. Algo tenía aquella voz que erizó los escasos pelos de la nuca de Frank. «Acércame más al fuego, cola gusano». Frank orientó hacia la puerta su oreja derecha, que era de la que oía bien. Oyó que apoyaban una botella en una superficie dura, y luego el ruido sordo que hacía un mueble pesado al ser arrastrado por el suelo. Frank vislumbró a un hombre pequeño que, de espaldas a la puerta, empujaba una butaca para acercarla a la chimenea. Vestía una capa larga y negra y tenía la coronilla calva. Enseguida volvió a desaparecer de la vista. «¿Dónde está Nagini?», preguntó la voz fría. No lo sé, señor», respondió temblorosamente la primera voz. Creo que fue a explorar la casa». «Tendrás que ordeñarla antes de que nos retiremos a dormir, cola gusano», dijo la segunda voz. «Necesito tomar algo de alimento por la noche. El viaje me cansó mucho». Frunciendo el entrecejo, Frank acercó más la oreja buena a la puerta. Hubo una pausa, y tras ella volvió a hablar el hombre llamado Cola Gusano. «Señor, ¿puedo preguntar cuánto tiempo permaneceremos aquí?» «1 semana», contestó la fría voz. «O tal vez más. Este lugar es bastante cómodo y todavía no podemos llevar a cabo el plan. Sería una locura hacer algo antes de que termine el campeonato mundial de Quidditch». Frank se metió en la oreja uno de los nudosos dedos y lo retorció. Sin duda, debido a un tapón de cera, había oído la palabra Quidditch, que no existía. ¿El campamento mundial de Quidditch, señor?», preguntó Cola Gusano. Frank se escarbó en el oído aún con más fuerza. «Perdóname, pero no comprendo. ¿Por qué tenemos que esperar a que termine el campeonato mundial?». «Porque en este mismo momento están llegando al país magos provenientes del mundo entero, idiota. Y todos los entrometidos del Ministerio de la Magia estarán al acecho de cualquier indicio de actividad anormal, comprobando y volviendo a comprobar la identidad de todo el mundo. Estarán obsesionados con la seguridad para evitar que los muggles se den cuenta de lo que sucede. Por eso tenemos que esperar». Frank desistió de intentar aclararse el oído. Le habían llegado con toda claridad las palabras magos, muggles y Ministerio de la Magia. Evidentemente, cada una de aquellas expresiones tenía un significado secreto, y Frank pensó que solo había 2 tipos de personas que hablaban en clave: los espías
y los criminales. Por lo tanto, Frank aferró el bastón aún más y aguzó el oído. ¿Debo entender que su señoría está decidido?, preguntó Colagusano quedamente. Desde luego que estoy decidido, Colagusano. Ahora había un tono de amenaza en la fría voz. Siguió una ligera pausa y luego habló Colagusano. Las palabras se le amontonaron por el apuro, como si quisiera terminar de decir la frase antes de que los nervios se lo impidieran. Se podría hacer sin Harry Potter, señor. Hubo otra pausa, ahora más prolongada, y luego se oyó musitar a la segunda voz. Sin Harry Potter, ya veo. Señor, no lo digo porque me preocupe el muchacho, exclamó Colagusano alzando la voz hasta convertirla en un chillido. El chico no representa nada para mí, nada en absoluto. Solo lo digo porque si empleáramos a otro mago o bruja, el que fuera, se podría llevar a cabo con mayor rapidez. Si me permite ausentarme brevemente, ya sabe que soy muy bueno para disfrazarme. Regresaría dentro de 2 días con alguien apropiado. Podría utilizar a cualquier otro mago, dijo con suavidad la segunda voz. Es cierto. Muy sensato, señor, añadió Colagusano, que parecía sensiblemente aliviado. Atrapar a Harry Potter resultaría muy difícil. Está tan bien protegido. O sea, que te ofreces a ir a buscar un sustituto. Me pregunto si tal vez la tarea de cuidarme se te ha vuelto demasiado penosa, Colagusano. ¿Quién sabe si tu propuesta de abandonar el plan no será en realidad un intento de desertar de mi bando? Señor, yo no tengo ningún deseo de abandonarlo en absoluto. No me mientas, dijo la segunda voz entre dientes. Sé lo que digo, Colagusano. Lamentas haber vuelto conmigo. Te doy asco. Veo cómo te estremeces cada vez que me miras. Noto el escalofrío que te recorre cuando me tocas. No. Mi devoción a su señoría. Tu devoción no es otra cosa que cobardía. No estarías aquí si tuvieras otro lugar al que ir. ¿Cómo voy a sobrevivir sin ti cuando necesito alimentarme cada pocas horas? ¿Quién ordeñará a Nagini? Pero ya está mucho más fuerte, señor. Mentiroso, musitó la segunda voz. No estoy más fuerte, y unos pocos días bastarían para hacerme perder la escasa salud que recuperé con tus torpes atenciones. ¡Silencio! Colagusano, quien barboteaba incoherentemente, se calló al instante. Durante unos segundos, Frank no pudo oír otra cosa que el crepitar de la hoguera. Luego volvió a hablar el segundo hombre, en un siseo que era casi un silbido. Tengo mis motivos para utilizar a ese chico, como te he explicado, y no usaré a ningún otro. He esperado 13 años. Unos meses más darán lo mismo. Con respecto a la protección que lo rodea, estoy convencido de que mi plan dará resultado. Lo único que se necesita es un poco de valor de tu parte, un valor que estoy seguro de que encontrarás a menos que quieras sufrir la ira de Lord Voldemort. Señor, déjeme hablar, le rogó Colagusano con una nota de pánico en la voz. Durante el viaje he repasado el plan. Señor, no tardarán en darse cuenta de la desaparición de Bertha Jorkins. ¿Y si seguimos adelante si yo he hecho la maldición? ¿Sí? Susurró la otra voz. Si sí es el plan, Colagusano, el ministerio no tendrá que enterarse de que ha desaparecido nadie más. Lo harás discretamente, sin alboroto. Me gustaría poder hacerlo por mí mismo, pero en estas condiciones, vamos,
Cola gusano, otro obstáculo menos. Y tendremos despejado el camino hacia Harry Potter. No te estoy pidiendo que lo hagas solo. Para entonces, mi fiel vasallo se habrá unido a nosotros. Yo también soy su vasallo fiel, repuso Cola Gusano con una levísima nota de resentimiento en la voz. Cola Gusano, necesito a alguien con cerebro, alguien cuya lealtad no haya flaqueado nunca. Y tú, por desgracia, no cumples ninguno de esos requisitos. Yo lo encontré, contestó Cola Gusano, y esta vez había un claro tono de aspereza en su voz. Fui el que lo encontró, y le traje a Berta Jorkins. Eso es verdad, admitió el segundo hombre, aparentemente divertido. Un golpe brillante del que no te hubiera creído capaz, Cola Gusano. Aunque a decir verdad, ni te imaginabas lo útil que no serías cuando la atrapaste, ¿no es cierto? Pensaba que podía serlo, señor. Mentiroso, dijo de nuevo la voz con un regocijo cruel más evidente que nunca. Sin embargo, no niego que su información resultó enormemente valiosa. Sin ella yo nunca habría podido maquinar nuestro plan. Y por eso recibirás tu recompensa, Cola Gusano. Te permitiré llevar a cabo una labor esencial para mí. Muchos de mis seguidores darían su mano derecha por tener el honor de desempeñarla. ¿De verdad, señor? Cola Gusano parecía de nuevo aterrorizado. ¿Y qué? Cola Gusano, no querrás que te lo revele y eche a perder la sorpresa. Tu parte llegará al final de todo, pero te lo prometo, tendrás el honor de resultar tan útil como Berta Jorkins. Usted... La voz de Cola Gusano sonó repentinamente ronca. La voz de Cola Gusano sonó repentinamente ronca, como si le hubiera quedado la boca completamente seca. ¿Ted va a matarme también? ¿A mí? Cola Gusano, dijo la voz fría que ahora adquiría una gran suavidad. ¿Por qué tendría que matarte? Maté a Berta porque tenía que hacerlo. Después de mi interrogatorio, ya no servía para nada, absolutamente para nada, y sin duda se hubiera vuelto al ministerio con la noticia de que te había conocido durante las vacaciones. Le habrían hecho unas preguntas muy incómodas. Los magos que habían sido dados por muertos deberían evitar encontrarse con brujas del Ministerio de la Magia en las posadas del camino. Cola Gusano murmuró algo en voz tan baja que Frank no pudo oírla, pero lo que fuera que dijo hizo reír al segundo hombre. Una risa completamente amarga y tan fría como su voz. ¿Qué podríamos haber modificado su memoria? Es verdad, pero un mago con grandes poderes puede romper los embrujos desmemorizantes, como te demostré al interrogarla. Sería un insulto a su recuerdo no dar uso a la información que le saqué. Cola Gusano. Afuera en el pasillo, Frank se dio cuenta de que la mano que agarraba el bastón estaba empapada en sudor. El hombre de voz fría había matado a una mujer y hablaba de ello sin ningún tipo de remordimiento, con regocijo. Era peligroso, un loco, y planeaba más asesinatos. Aquel muchacho, Harry Potter, quien quiera que fuese, estaba en peligro. Frank supo lo que tenía que hacer. Aquel era, sin duda, el momento de recurrir a la policía. Saldría sigilosamente de la casa e iría directo a la cabina telefónica de la aldea. Pero la voz fría había vuelto a hablar, y Frank permaneció donde estaba, inmóvil, escuchando con toda su atención. Una maldición más, mi fiel vasallo.
en Hogwarts. Harry Potter es prácticamente mío. Cola gusano. Está decidido. No lo discutiremos más. Silencio. Creo que oigo a Nagini. Y la voz del segundo hombre cambió. Comenzó a emitir unos sonidos que Frank no había oído nunca. Silbaba y escupía sin tomar aliento. Frank supuso que le estaba dando un ataque. Y entonces Frank oyó que algo se movía detrás de él, en el oscuro pasillo. Giró para mirar y el terror lo paralizó. Algo se arrastraba hacia él por el suelo, y cuando se acercó a la línea de luz, vio estremecido de pavor que se trataba de una serpiente gigante, de al menos 4 metros de longitud. Horrorizado, Frank observó cómo su cuerpo sinuoso trazaba un sendero a través de la espesa capa de polvo del suelo, aproximándose cada vez más. ¿Qué podía hacer? El único lugar al que podía escapar era la habitación en la que 2 hombres tramaban un asesinato. Y si se quedaba donde estaba, sin duda la serpiente lo mataría. Antes de que hubiera tomado una decisión, la serpiente había llegado al punto del pasillo en que él se encontraba. Increíble, milagrosamente, pasó de largo. Iba siguiendo los sonidos silbantes y como escupitajos que emitía la voz al otro lado. Y al cabo de unos segundos, la punta de su cola adornado con rombos desapareció por el resquicio. Frank tenía la frente empapada en sudor y la mano con que sostenía el bastón le temblaba. Dentro de la habitación, la fría voz seguía silbando, y a Frank se le ocurrió una idea extraña, una idea imposible, que aquel hombre era capaz de hablar con las serpientes. No comprendía lo que pasaba. Hubiera querido, más que nada en el mundo, hallarse en su cama con la bolsa de agua caliente. El problema era que sus piernas no parecían querer moverse. De repente, mientras seguía allí temblando e intentando dominarse, la fría voz volvió a hablar normalmente. Nagini tiene interesantes noticias, cola gusano, dijo. ¿De qué hablas? ¿De verdad, señor? Sí, de verdad, afirmó la voz. Según Nagini, hay un mago viejo al otro lado de la puerta, escuchando todo lo que decimos. Frank no tuvo posibilidad de ocultarse. Oyó primero unos pasos y luego la puerta de la habitación se abrió de golpe. Un hombre bajo y calvo con algo de pelo gris, nariz puntiaguda y ojos pequeños y llorosos, apareció ante él con una expresión en la que se mezclaba el miedo y la alarma. Invítalo a entrar, cola gusano. ¿No te enseñaron buenos modales? La fría voz provenía de la vieja butaca que había delante de la chimenea. Pero Frank no pudo ver al que hablaba. La serpiente estaba enrollada sobre la podrida alfombra junto al fuego, como una horrible parodia de perro hogareño. Con una seña, Colagusano le ordenó a Frank que entrara. Aunque todavía profundamente conmocionado, éste agarró el bastón con más fuerza y pasó el umbral cojeando. El fuego era la única fuente de luz en la habitación y proyectaba sobre las paredes largas sombras en forma de araña. Frank dirigió la vista al respaldo de la butaca. El hombre que estaba sentado en ella debía de ser aún más pequeño que su vasallo, porque Frank ni siquiera podía vislumbrar su coronilla. ¿Lo escuchaste, mago?, preguntó la fría voz. ¿Cómo me llamo?, preguntó Frank desafiante, porque una vez adentro y habiendo llegado al momento de hacer algo, se sentía más valiente. Así le había ocurrido siempre en la guerra. Te llamé mago, explicó la voz con serenidad. Quiere decir que no eres mago. No sé qué quiere decir con eso de mago, dijo Frank con la voz cada vez más firme. Todo lo que sé es que escuché cosas que sin duda le interesarán a la policía. Usted cometió un asesinato y planea otros. Y le diré otra cosa, añadió en un rapto de inspiración. Mi mujer sabe que estoy aquí, y si no vuelvo, tú no tienes mujer, cortó la fría voz muy suave. Nadie sabe que estás aquí. No le dijiste a nadie que venías. No mientas al Lord Voldemort, mago.
porque él sabe. Él siempre sabe. ¿Es verdad eso?, respondió Frank bruscamente. ¿Es usted un lord? Bien, no es que sus modales me parezcan muy refinados, mi lord. Vuélvase y dé la cara como un hombre. ¿Por qué no lo hace? Pero es que yo no soy un hombre, Muggle, respondió la fría voz apenas audible por encima del crepiter de las llamas. Soy mucho, mucho más que un hombre. Sin embargo, ¿por qué no? Daré la cara. Colagusano, ven a girar mi butaca. El vasallo profirió un quejido. ¿Ya me oíste, Colagusano? Lentamente, con el rostro crispado, como si prefiriera hacer cualquier cosa antes que aproximarse a su señor y a la alfombra en que descansaba la serpiente, el hombrecito dio unos pasos hacia adelante y comenzó a girar la butaca. La serpiente levantó su fea cabeza triangular y profirió un silbido cuando las patas del asiento se engancharon en la alfombra. Y entonces Frank tuvo la parte delantera de la butaca ante sí y vio lo que había sentado en ella. El bastón se le resbaló al suelo con estrépito. Abrió la boca y profirió un grito tan alto que no oyó lo que decía la cosa que había en el sillón mientras levantaba una varita. Vio una luz verde y oyó un chasquido antes de desplomarse. Cuando llegó al suelo, Frank Bryce ya había muerto. A 300 kilómetros de distancia, un muchacho llamado Harry Potter se despertó sobresaltado.